¿Dónde nos quedamos? Atención. Ya regresamos. Dominicana en la mañana. Claro. Estamos de regreso, Dominicana en la mañana, Dominicana FM, Quisqueya FM, Radio Santo Domingo, RTVD, Canal 4, Quisqueya, Televisión, Canal 17. Señores, lo prometido es deuda. Nosotros habíamos dicho que iba a estar con nosotros y va a estar con nosotros frecuentemente la licenciada Nadieska de Nova. Gracias por estar con nosotros. Licenciada, hay que hablar de duelo. Hay que hablar de duelo en un país lleno de mentiras, donde no se hablan de cosas terribles como los suicidios, un país que se están suicidando casi 2 personas por día, pero nadie se entera. En un país donde un supuesto pastor abusa sexualmente de un grupo de niñas, pero además él tiene VIH. Cuando digo esto, es hablando de lo general a lo particular. Y hay mucha gente que son enemigos de que la gente viva sus procesos de duelo. Pero empecemos definiendo realmente a qué ustedes, los especialistas de la conducta, le llaman duelo. Mira, el duelo es un proceso natural, humano. El ser humano, tu sistema de respuesta emocional tiene la capacidad de procesar el dolor por sí solo. El duelo es la respuesta a una pérdida. Punto. Perdí algo. Y eso puede ser un padre, un hijo, un familiar, un animalito querido, un trabajo, una situación. El duelo también tiene otra característica y es que el duelo puede ser específico, puede ser personal. Yo lo perdí, pero puede ser un duelo familiar porque todos lo perdimos. O puede ser un duelo de país. O puede ser un duelo mundial. Nosotros vivimos un duelo mundial con la pandemia, donde muchas personas compartíamos el dolor de pérdidas permanentes. Entonces, a mí me gusta hacer las cosas simples. Duelo es la respuesta natural emocional ante una pérdida. Cuando nosotros hablamos, vamos a empezar con las parejas. Cuando hay una separación, una ruptura, hay un duelo. Claro, hay gente que antes de tomar la decisión definitiva de la separación van haciendo su duelo y la otra persona no se entera. Eso es terrible. Pero esa sensación de pérdida y de vacío, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por un duelo de una pérdida, de una separación o de una muerte de un familiar? ¿Cómo le podemos ayudar? Promoviendo que esa persona pueda vivir su proceso. Cada ser humano va a vivir el duelo de una manera distinta. Invitándolo al cine y cosas. Y vamos a salir a pasear. Promoviendo que viva el duelo conforme a su proceso. ¿Cuál es el proceso? Mi duelo no depende solo de lo que pierdo, sino de lo que eso representaba en mi vida. Pero hay gente que se encierran, o sea, Sí. y no hablan con nadie. Y eso es válido si en ese momento tú no te sientes capaz de hablar y de expresar. Ahora, como todo en esta vida tiene un tiempo. Por ejemplo, a nivel latinoamericano, el duelo más profundo es la pérdida de un hijo. A nivel europeo, el duelo más profundo es la pérdida de la pareja. Entonces, dependiendo de lo que tú estás perdiendo, que se abarca principalmente en la relación que tú tenías con eso. Si para ti tu trabajo era lo más importante de tu vida, lo que te validaba, lo que te daba razón de ser, lo que decía quién tú eres y cuánto vales, cuando tú pierdes tu trabajo, tú perdiste una parte esencial de tu vida. Y tú puedes hacer un duelo patológico por eso. Un duelo básico, dependiendo de lo que perdiste, va a durar desde un mes hasta 6 o un año promedio. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, ese dolor permanente, ese veo sus cosas y me duele, ese me encierro en su cuarto, ese no quiero que me toquen nada. Eso es normal. Cuando pasa de un año, entonces ya tenemos que ver que esa persona está estancada, porque tal vez no tiene las herramientas resilientes de poder comprender lo que le ha pasado y poder seguir adelante.
Entonces, yo como persona, como amigo, como familia, tengo que primero entender el tipo de duelo que esa persona tiene y tengo que darle el espacio, porque el propio sistema emocional del individuo tiene la capacidad de reponerse. ¿Hay alguna diferencia entre el manejo del duelo de un adulto y un niño? ¿Y cómo en el caso específico? Porque cuando escuchamos hablar del manejo del duelo, regularmente está orientado hacia un adulto, regularmente. Entonces, ¿cómo orientar a un niño, ayudarle a un niño que está pasando por ese proceso de pérdida? Mira, todos manejamos duelo, incluso los animalitos. ¿Ustedes han visto un animalito que estaba con otro y se le murió su compañero y lo han visto llorar, estancarse, deprimirse? Pues sí, todos manejamos el duelo. ¿Qué pasa con un niño? El tema con el niño es que el niño no siempre sabe cómo expresar lo que siente. Entonces el niño, la tristeza que yo como adulto expreso, la puede expresar con hiperactividad. Se está moviendo demasiado, no duerme, habla mucho, verborreico, o con una mala conducta, con ira, con desobediencia. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, estas conductas, y están dentro del marco de una experiencia que se está viviendo, ese niño perdió a su abuelita, ese niño perdió a su mamá, pero tú lo ves en el velorio, que el niño parece que está normal. Ese niño no está llorando porque recuerden que el duelo tiene etapas. Y yo las voy a dividir solo en 3 para que sea simple. La etapa de negación, cuando tú acabas de perder algo y tú dices, pero yo no lo puedo creer, que incluso pasa dentro del velorio, tú tienes a la persona frente a ti en una caja, pero tú no puedes, todavía eso no se ha interiorizado en ti. La segunda etapa es la etapa de depresión, esa tristeza marcada porque ya tú entiendes que eso no está. Y por último está la etapa de aceptación. No hay otra forma, tienes que aceptar que eso pasó. Entonces, con cualquier persona alrededor nuestro que está viviendo esta experiencia, nosotros tenemos que darle el espacio y tenemos que identificar en qué etapa está para poder ayudarle de manera más eficaz. Doctora, un señor en un campo de Monteplata reciente trabaja con su iglesia católica, recoge los animales de la iglesia, los cuida, los animales que le donan a la iglesia, las ofrendas, anda con banderas, animando a la gente de su comunidad, pero de un momento a otro le diagnostican una enfermedad terminal. Reciente esto fue. Y él se tranca en su habitación y se quita la vida siendo de la iglesia. Hay ocasiones en que se podría relacionar el tema de la depresión como un autoduelo en este caso, o es simple depresión. Mira, vamos a meterlo dentro del contexto de duelo porque sí puede ser depresión, pero bueno, vamos a dejarlo en el duelo. Él perdió algo, él perdió la salud, él perdió la libertad de tomar decisiones. No todo el mundo tiene la capacidad. Para nosotros es maravilloso decir, por ejemplo, todos los que estamos aquí somos creyentes, y qué bueno, pero no siempre nuestra fe dentro de un contexto interno nos da la resiliencia. Hay personas que sí. ¿Cuántos de ustedes han visitado a alguien enfermo terminal que te dice, no, yo estoy preparado, tranquilo, sigan adelante, Dios está conmigo, yo me voy a salvar, yo voy a tener una mejor vida? Pero puedes encontrar a alguien en una cama donde siente verdaderamente que su vida se está acabando. Entonces lo que estamos viendo son herramientas resilientes, que no todo el mundo las tiene desarrolladas en la misma manera. Es muy posible que esa persona, previo a esa enfermedad, haya tenido algún tema depresivo, alguna desregulación del estado de ánimo, que el diagnóstico detona. Pero nadie lo sabía, porque era una persona muy activa, porque llevaba su vida, porque no tenía una cultura de salud mental, que es algo que todavía en este país no está desarrollado al nivel que se tiene. Lo que va psicólogo está loco. Todavía En este eso se país. dice, Todavía, lamentablemente. claro. Sí, sí. Doctora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa en una situación ya de las antes mencionadas de usted? Una situación que se ha dado en el plano familiar, de pareja y todo eso, pero vemos la persona, cualquier individuo de la familia, quien sea, que anda en la vida como si nada ha pasado, y ahí es que vemos que dice, fulano no ha vivido su duelo. ¿Qué pasa con esa persona? Mira, eso no es real. Primero porque tenemos personas con alto nivel de resiliencia que se despidió antes de que eso pasara, sea de una pérdida por muerte, sea de un matrimonio, sea de alguna situación. El ser humano tiene esa capacidad de regularse.
Pero otro elemento es que acuérdense que nosotros tenemos un componente cultural. Entre más sufres, entre te vestiste de negro, entre más te conmiseras, tú Entre me más estás... lloró y pataleó, mal amaba. Exacto. De hecho, sí, yo sí lloraba. hubo una época donde ustedes recuerdan que los velorios se hacían en las casas. Yo me crié en un barrio donde eso era normal. No, todavía Ay, se ay, hace, sí. pero es menos. Y si no caían. si esa persona no hacía un drama emocional de ponerse malo, Sí, de que le todavía eso pusieran pasa, berro, eso pasa. si eso no pasaba, pero míralo, no querían Pues nada a más ese no era- pobre nada hombre más no tanto era que se berrón, ¿no? sacrificó. Llámala por su nombre. Yo en Villa Llámala por su otro nombre. En Villa Agrícola yo viví, estando niño, viví varios escenarios que lo llamaban por el nombre, el apellido, Sí. e incluso le llegaron a quitar tenis. Uno se quitaba un tenis y se lo colocó. Los medían. Tenemos un país muy Correcto, también, pintoresco en ese con su aspecto. visión de la muerte. En nuestro país como dominicano, todavía hoy día con los avances que tenemos, la muerte sigue siendo algo catastrófico, no algo natural, de lo cual absolutamente nadie va a deshacerse de eso. Yes. Sí, buenos días, doctora. Una pregunta. La etapa de depresión es la más prolongada en la persona. ¿En qué momento saber cuándo dicha persona necesita ayuda para poder ya pasar a la próxima etapa, que es la de la aceptación? Que la etapa de depresión sea más larga o no va a depender del tipo de vínculo que yo tenía con lo que perdí. Yo puedo haber perdido a mi papá, pero yo no tenía un vínculo cercano con él. Entonces mi etapa de depresión por la pérdida de mi papá va a ser corta, porque no tenía un vínculo, porque era normal que no habláramos, porque no nos veíamos con frecuencia, pero puede ser un papá presente, amoroso, que deja una huella y una carencia y un espacio vacío muy significativo en mi vida. Entonces, recuerden que dije que hay tipos de duelo. Si es un padre o una madre, normalmente ya a los 6 meses yo me voy acostumbrando a que ya no lo tengo que llamar todos los días, que no lo voy a visitar, a que ya esa ropa se sacó, ya ese cuarto cambió de posición y ya yo tengo la fuerza de hacerlo. Entonces, esas etapas se van dando una tras otra. Si yo al año todavía estoy, ay Dios mío, me siento tan mal, yo estoy llamando a mamá y ay Dios mío, su teléfono. Hoy se usa mucho que como están las redes sociales, guardan mensaje de voz y yo ese mensaje de voz lo escucho todos los días Terrible eso. para poder tener esa cercanía. Entonces ya tenemos que ir a terapia. Tenemos que buscar un apoyo terapéutico para poder guiar a esa persona en un proceso de aceptación psicológica de esa pérdida. ¿Cuál es el tiempo prudente que o sea, que nosotros debemos identificar? Bueno, ya es tiempo de que si no he superado ese duelo, entonces Vaya debo ir a terapia. una terapia. Si no es un hijo, 6 meses. Si es la pérdida de un hijo, hasta 1 año. Esa sería más o menos la etapa máxima. Si tú, dependiendo de lo que tú hayas perdido, un trabajo se supone que en cuestión de meses tú tienes que aceptarlo Doctora, y seguir pero adelante. es contra natura un padre ver morir a un hijo. ¿Cómo yo en menos de en 6 meses, 1 año, puedo ya superar eso? Donde yo no, ¿cómo puedo ver morir mi hijo? Porque cuando hablamos de superación, no estamos hablando que yo te olvidé y que mi vida sigue perfecta sin ti. Hablamos de que yo comencé a aceptar que Te no fuiste. estás. Y yo puedo ir a trabajar, y yo puedo ver que no estás aquí, yo puedo llorar, pero yo tengo el control de mis emociones. Cuando hablamos de que ya... Es reconocer que no estás. de que ya hay un proceso patológico, es porque yo, al acordarme de que ese hijo no está, yo caigo, yo estoy deprimida, yo no quiero salir, yo no quiero hablar con nadie, yo no atiendo a mis otros hijos, yo no estoy trabajando, pero yo tengo necesidades de vida y yo tengo otras responsabilidades en la vida por las cuales yo tengo que seguir adelante. Hay cambios. Doctora, yéndonos a un marco práctico dentro de ese respeto que usted merece de todos nosotros por la formalidad con la que usted está tratando. Pero yéndonos a un marco práctico, aún me está pasando a mí, aún le está pasando a Yulis, aún le está pasando a Enoé, a un marco práctico, la respeto. No es que estamos oyendo bonitas teorías y cosas hermosísimas. Es que hay dramas que la gente no los aguanta. Claro que hay que buscar ayuda profesional como la suya y de otras muchas personas. Pero es que hay dolores que no se borran 6 meses,
un año, uno sabe que personas como Nova oran por uno, y uno se siente bien, y uno da su lloradita, pero uno sigue llorando. Por ejemplo, yo tenía un sobrino, que nunca hablo de cosas personales en televisión, el niñito, 17 años, violinista de una orquesta en Washington, de un momento a otro tiene un cáncer. Un cáncer. Y yo no iba a hacer nada a Washington, pero yo gastaba los cheles que no tenía para ir a ver al sobrinito. Y al final, después de muchísimos tratamientos, el sobrinito se nos fue de las manos, Noé. Y de eso hacen muchos años. Y en ocasiones, oiga, yo me aflijo. Yo me aflijo. Sí, porque hay casos, ese mismo caso lo están viviendo miles de personas en este momento que usted habla. Oiga, uno se aflige. Cuando uno recuerda a mami en una cama de hospital, ya muriéndose, eso hace muchos años, doctora, pero uno se aflige Duele. hasta usted mismo. Pero es que es irreal esperar recordar a un ser querido y no sentir tristeza. Es decir, no estamos hablando de no sentir tristeza, estamos hablando de tener la capacidad de, a pesar de la tristeza, tener una vida activa, tener una vida funcional. Funcional. Cuando hablamos de duelo patológico, hablamos de alguien que no es funcional, que abandonó el trabajo, que no puede relacionarse socialmente, que no puede comunicarse de manera estable. Ya no es un duelo simple, sino que es una enfermedad producto de... Estamos hablando de algo que se convirtió en una enfermedad, que me limita, que no me permite seguir Y adelante. esa enfermedad, doctora, se puede ver, la gente la puede confundir con una depresión. Decir, fulano está deprimido. Porque la Claro. depresión está integrada, Ok. es inherente al duelo. Ok. Esa tristeza, esa desesperanza es inherente al duelo. Ahora, vuelvo y te digo, como está supuesto de modo natural que eso se procese y pase, cuando eso no pasa, entonces sí se puede convertir en una Doctora, depresión patológica. Doctora, algo breve. ¿Qué usted le sugiere a los amigos y familiares de aquellas personas que han tenido una pérdida y han pasado más allá de 2 años y aún están sucumbidos en medio del duelo? Porque se entiende, y tomándole la palabra de lo que usted acaba de decir, la etapa promedio, entre 6 meses y 1 año, ya la persona tiene que ya ir saliendo de esa etapa, no que va a olvidar a su pariente, sino del duelo como tal. Estabilizándose. Exactamente, pero hemos visto y conocemos personas que al cabo de 2 o 3 años todavía están sucumbidos en medio de ese duelo. ¿Qué usted le sugiere a la familia y lógicamente a los amigos que le rodean? Es importante ver la historia. Las características familiares tienden a mantener ese dolor vivo. No toques ese cuarto. ¿Cómo tú vas a recoger la ropa de mamá? Porque cuando yo recojo el cuarto y regalo la ropa de mamá a alguien que la necesita, es como si yo estuviera sacando a mamá de mi vida, porque eso es lo que me queda. Entonces tiene que haber un sistema social que apoye. Un sistema social que dice, estoy contigo, vamos a seguir adelante, vamos a hacer una reunión para recordar a mamá. Eso es válido. Vamos a reunirnos como hermanos y vamos a honrar su memoria. Ir a un cementerio, si eso le genera la tranquilidad, y llevar flores, es sano. Los hermanos unirse, compartir. El apoyo social es un medicamento ante un dolor profundo por una pérdida. Y ese apoyo social me puede empujar a ese proceso de autoequilibrio. Luego de eso, yo tengo que ver que, bueno, que hay alternativas. Muchas personas en nuestro país no tienen las condiciones de ir a terapia. Viven en un campo, no tienen los recursos económicos, ni siquiera para trasladarse a un hospital. Y no tienen la mentalidad también. Y no tienen la apertura. Entonces ahí el sistema social, el trabajo físico, el llevar una vida lo más normal posible, cuando yo me levanto, cuando yo me ejercito, tal vez yo no voy a un gimnasio. Terapia ocupacional. Cuando yo me ocupo, mi mente por sí sola comienza a generar una modificación de algo que se llama neurotransmisores. Los neurotransmisores son hormonas que nuestro cerebro tiene, que al subir y bajar en cierta medida activan algunas de ellas que me dan un mejor estado de ánimo, como por ejemplo la dopamina. Cuando yo tengo depresión, mi dopamina está muy baja. Yo necesito noradrenalina, yo necesito epinefrina, yo necesito una cantidad de cosas que al unirse me generan estabilidad. La gente que está en depresión, que está en duelo, tiene un tiempo ya, 3, 4 meses y no termina de reencaminarse y necesita ayuda. Nadiesca de Nova, licenciada, terapeuta, ¿a qué número le puede llamar para recibir asistencia?
Bueno, a mí me pueden llamar al 809-350-3147. Pero dígalo despacio. 809-350-3147. 809-350. 3147. 3147. Pero quiero aclarar algo, porque yo sé que una de la esencia de este programa es cuidar a todos. Así es. Entonces, yo quiero que usted sepa que en los hospitales de nuestro país hay especialistas en salud mental. De hecho, hay hospitales con áreas de salud mental aún más desarrollados que otros. Hay psicólogos clínicos que con el seguro del Estado usted puede acceder a eso. No es fácil, es más complicado, pero se puede. Con su voluntad usted puede acceder. Hay fundaciones que ofrecen ese tipo de ayuda. Hay líneas de llamadas. Hay líneas de llamadas, algunos a ningún costo, algunos son gratuitos. Otros son a muy bajo costo también. Entonces, acceda a ello. Sea cual sea su capacidad económica, búsquelo porque hay herramientas para sanar. Excelente. 809. 350-3147. Pueden escribir ahí. 3147. Solamente quiero puntualizar diciendo algo al final. Mi hermano Bernardo murió hace poco. Perdió a su primer hijo, a su segundo hijo, el que él crió, que vivió con él. Se lo mataron para robarle una persona. Y un tiempo después, su otro hijo se mata en un accidente. Terminó deprimido, quería morirse, perdió una pierna, porque se metió en el mismo estado de depresión, se descuidó y terminó muriendo. Terrible. Terminó muriendo. Yo lo que le quiero decir a la gente que está del otro lado, cuando usted ha perdido a alguien, busque ayuda. No crea que usted lo puede resolver usted solo. Si usted no puede, mire, señor. busque ayuda. Sí, señor. Porque es verdad, perder un hijo, perder un familiar, perder a un padre, perder a un hermano, perder a un amigo querido, duele. Duele mucho. Pero en honor a esas mismas personas, usted tiene que seguir haciendo lo mejor con lo que Dios le dio, que es la vida. Hay un punto que quisiera tocar antes de irme. Yo quiero que usted sepa que la fe se convierte en un sustento emocional en medio del dolor, porque la fe contrarresta algo que viene con el duelo, que es la desesperanza. Cuando tú sientes que hay una esperanza, sí, perdí mi hijo, sí, a mi hija la violaron, sí está pasando esto, pero yo creo que hay un ser por encima de mí que puede sanar ese dolor, que puede preservar para salvación a aquellos cristianos que creen en la vida eterna, que creen en que hay una nueva esperanza. Eso genera paz. Así es. Eso se convierte en una sensación de esperanza para mí y para todo el contexto que esté viviendo La este paz dolor. que repasa, que Sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra vida y Nadie pensamiento. Cadenova, gracias. Excelente Gracias. esa doctora. Gracias, Ay Cambiori, Una gracias, bendición. Morenaza, Yuldi Matos, gracias, Noé Domínguez, Jessica de la Cruz, Héctor Méndez, camarógrafo, coordinación, tramoya, sonido, maquillaje, Saudubia allá arriba, Junior en la dirección, a todos que nos ayudan a hacer este trabajo para la gente de República Dominicana y el mundo. Gracias. Tenga claro que el horizonte está más allá del horizonte. Solo empínese y lo verá. Abraza a los suyos, aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino El que no jode. No participo en eso. Hasta mañana. Estoy aquí. Dominicana en la mañana. En Dominicana Radio. 98.9, 99.9 y 99.5 FM. aquí se inicia la mañana dominicana.